es una isla en el Caribe que tiene una rica historia, cultura y gastronomía. La ciudad capital, La Habana, es conocida por sus edificios coloniales, sus autos antiguos y su vibrante vida nocturna. Sin embargo, la vida en Cuba ha estado marcada por décadas de gobierno comunista y la dictadura del Partido Comunista de Cuba, lo que ha llevado a restricciones en las libertades civiles y económicas y a la falta de acceso a bienes básicos como alimentos y medicinas. La historia precolombina de Cuba. La isla de Cuba estuvo habitada por los taínos y cibenis antes de la llegada de los colonizadores españoles. Cuba fue colonizada por los españoles a partir de 1492, lo que trajo cambios significativos en la cultura y la sociedad de la isla. La lucha por la independencia de Cuba de España duró varios años y tuvo importantes líderes como José Martí y Antonio Maceo. La revolución cubana liderada por Fidel Castro y Che Guevara en 1959 marcó un punto de inflexión en la historia de Cuba. La relación entre Cuba y los Estados Unidos ha sido complicada, especialmente desde el triunfo de la Revolución cubana. Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, Cuba ha sido gobernada por un partido político único, el Partido Comunista de Cuba, PCC, bajo un régimen socialista. Durante gran parte de este tiempo, Cuba ha sido considerada como una dictadura, ya que ha habido una falta de libertades políticas y de expresión en el país, así como una represión de la disidencia. Durante los primeros años del régimen, hubo una gran cantidad de represión y ejecuciones de oponentes políticos y disidentes, y muchas personas fueron encarceladas o exiliadas. En las décadas siguientes, se mantuvo un estricto control del gobierno sobre la economía y la sociedad cubanas, y la libertad de expresión y los derechos humanos fueron restringidos. En 2018, el presidente Raúl Castro se retiró y fue reemplazado por Miguel Díaz-Canel, quien se convirtió en el primer presidente que no pertenece a la familia Castro desde el triunfo de la revolución. Sin embargo, aunque ha habido algunos cambios en el país bajo su mandato, como la apertura gradual a la inversión extranjera y la liberalización de ciertas restricciones económicas, no se han producido cambios significativos en cuanto a la libertad política y la libertad de expresión. El gobierno cubano todavía controla los medios de comunicación y la mayoría de las instituciones del país, y hay un gran número de disidentes y oponentes políticos encarcelados en Cuba. También se han informado casos de represión violenta contra los manifestantes y los activistas que critican al gobierno. En resumen, aunque ha habido algunos bajo el mandato de Díaz-Canel, Cuba sigue siendo un país gobernado por un partido político único, con un historial de represión política y falta de libertades civiles. El turismo es una industria importante en Cuba y uno de los principales motores económicos del país. Cuba es un destino turístico popular debido a su patrimonio histórico, sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, su cultura vibrante y su clima cálido durante todo el año. Los turistas pueden encontrar una amplia variedad de actividades para hacer en Cuba. Algunas de las principales atracciones turísticas incluyen: La Habana, la capital de Cuba, es una ciudad histórica con una arquitectura colonial impresionante, museos, teatros, galerías de arte y una vida nocturna animada. Varadero es un popular destino de playa en Cuba, con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Los turistas pueden disfrutar de deportes acuáticos, como el buceo y el windsurf, o simplemente relajarse en la playa. Trinidad es una ciudad colonial situada en el centro de Cuba, famosa por su arquitectura histórica, sus calles empedradas y sus coloridas casas coloniales. Los turistas pueden visitar la Plaza Mayor, el Museo Romántico y el Valle de los Ingenios, una región cercana que fue un importante centro de producción de azúcar en el siglo XIX. Cienfuegos es otra ciudad colonial situada en la costa sur de Cuba, famosa por su arquitectura neoclásica y su puerto natural. Los turistas pueden visitar el Teatro Tomás Terry, la Plaza de Armas y el Castillo de Jagua, una fortaleza construida en el siglo XVIII para proteger la ciudad de los piratas. Viñales es una región rural situada en el oeste de Cuba, famosa por sus paisajes de montañas y valles, así como por sus plantaciones de tabaco. Los turistas pueden visitar las cuevas de Viñales, el mural de la prehistoria y las plantaciones de tabaco locales. En cuanto a la infraestructura turística, Cuba cuenta con una amplia variedad de hoteles y resorts, así como casas particulares para aquellos que prefieren una experiencia más auténtica. También hay una gran cantidad de restaurantes, bares y discotecas para los turistas. En resumen, Cuba es un destino turístico popular debido a su patrimonio histórico, sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, su cultura vibrante y su clima cálido durante todo el año. El pueblo cubano ha enfrentado numerosos desafíos económicos y sociales en las últimas décadas.
Desde el colapso de la Unión Soviética en la década de 1990, Cuba ha experimentado una grave crisis económica que ha dejado a muchas personas en situación de pobreza. Las restricciones económicas impuestas por el gobierno cubano. A pesar de estos desafíos, el pueblo cubano ha aprendido a sobrevivir y a adaptarse a la situación. Muchas personas han encontrado formas creativas de ganarse la vida, como el trabajo por cuenta propia en el sector privado y la economía informal. Sin embargo, la brecha entre el pueblo cubano y los turistas es significativa. Los turistas que visitan Cuba tienen acceso a hoteles de alta calidad, restaurantes de lujo y actividades turísticas exclusivas, mientras que el pueblo cubano enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Aunque el turismo ha traído beneficios económicos a Cuba, ha generado una desigualdad significativa en el país. Muchos turistas se concentran en áreas turísticas específicas y no tienen una visión completa de las condiciones de vida de los cubanos. La emigración de cubanos a los Estados Unidos ha sido un fenómeno constante desde la Revolución Cubana en 1959. Muchos cubanos han buscado salir del país debido a la situación política, económica y social en Cuba. El gobierno cubano ha mantenido un régimen socialista autoritario desde la Revolución, lo que ha llevado a la falta de libertades civiles y políticas, así como a la falta de oportunidades económicas para muchos cubanos. Además, las políticas gubernamentales restrictivas han limitado el acceso a bienes y servicios básicos, como alimentos, medicamentos y otros suministros. Estas condiciones han llevado a muchos cubanos a buscar oportunidades fuera del país, especialmente en los Estados Unidos, donde los cubanos pueden solicitar asilo político y buscar una vida mejor. A lo largo de los años, varios programas de inmigración han permitido que los cubanos emigren a los Estados Unidos, incluyendo la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y la política de pies secos/pies mojados, que otorgó a los cubanos el derecho a permanecer en los Estados Unidos si lograban pisar tierra estadounidense. Aunque estas políticas han ayudado a muchos cubanos a establecerse en los Estados Unidos, también han generado críticas y controversias, especialmente en relación con la inequidad en la inmigración y la política estadounidense hacia otros grupos de inmigrantes. En resumen, la inmigración de cubanos a los Estados Unidos ha sido un fenómeno constante debido a la situación política, económica y social en Cuba. La situación de los presos políticos en Cuba ha sido objeto de preocupación por parte de la comunidad internacional durante muchos años. Se estima que hay cientos de presos políticos en Cuba, detenidos por expresar su desacuerdo con el gobierno o por participar en actividades políticas o sociales que son consideradas ilegales. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de tortura, maltrato y negligencia médica en las cárceles cubanas, y han denunciado la falta de un sistema judicial independiente y justo en el país. Hay organizaciones y movimientos que abogan por la liberación de los presos políticos en Cuba, incluyendo la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras. El gobierno cubano ha liberado a algunos presos políticos en el pasado, como parte de acuerdos con otros gobiernos o en respuesta a la presión internacional. La gastronomía cubana es una mezcla de influencias españolas, africanas y caribeña. Arroz con frijoles, este plato es uno de los más emblemáticos de la cocina cubana. Consiste en arroz cocido con frijoles negros y a menudo se sirve con plátanos fritos. Ropa vieja, un plato hecho con carne de res deshebrada que se cocina con verduras y especias. A menudo se sirve con arroz y frijoles. Lechón asado. El lechón asado es un plato tradicional que se sirve en muchas celebraciones y fiestas en Cuba. Se trata de un cerdo entero asado en un horno, que se sirve con arroz y frijoles. Tostones. Los tostones son un aperitivo popular en Cuba. Se preparan a partir de plátanos verdes que se cortan en rodajas y se fríen hasta que estén dorados y crujientes. Mojito. El mojito es uno de los cócteles más famosos de Cuba. Se hace con ron, hierbabuena, lima, azúcar y soda. Daiquiri. Otra bebida cubana famosa es el daiquiri. Se hace con ron, jugo de limón y azúcar. También hay otros platos típicos en Cuba como el congrí, arroz con frijoles y cerdo, el picadillo, carne molida con verduras, y el flan de caramelo. En general, la comida cubana es rica y variada, con influencias de diferentes culturas que se combinan para crear platos únicos y deliciosos. Es importante que los turistas que visitan Cuba estén informados sobre la realidad del país y trabajen para apoyar a organizaciones y grupos que promuevan los derechos humanos y la libertad en Cuba. Además, es importante reconocer las diferencias entre el turismo y la vida cotidiana de los cubanos, y ser conscientes de cómo los ingresos generados por el turismo pueden o no beneficiar directamente al pueblo cubano. A pesar de los desafíos que enfrenta Cuba,
El país tiene mucho que ofrecer a los viajeros que buscan experiencias auténticas y significativas. Desde su rica cultura e historia hasta sus hermosas playas y paisajes, Cuba es un destino turístico único e inolvidable. Como turistas, debemos hacer nuestra parte para aprender sobre la realidad del país y trabajar para promover un futuro más justo y libre para el pueblo cubano. En conclusión, espero que este video te haya brindado una visión más completa de Cuba, su cultura, su historia, su gastronomía, su turismo y su realidad política y social. Como viajeros responsables, debemos estar informados sobre el impacto que nuestras visitas pueden tener en las comunidades que visitamos y trabajar para apoyar a aquellos que trabajan por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Cuba es un país lleno de contrastes y desafíos, pero también es un lugar de belleza y encanto. Espero que este video te haya inspirado para explorar y aprender más sobre este fascinante destino turístico, y que te haya animado a reflexionar sobre cómo podemos viajar de manera más consciente y responsable. Gracias por ver este video en mi canal Viajes sin Fronteras y no olvides suscribirte para más contenido sobre viajes responsables.